Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos y por este contacto. Contanos, Cintia, lo que se está trabajando en diputados, en torno a qué están girando estos proyectos que tienen que ver con estas licencias parentales, ¿no? Sí, bueno, hace más de un año el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley integral de cuidados, pensando que el cuidado de personas que necesitan ser cuidadas, niños, enfermos, adultos mayores, no está bien resuelto en general por las familias que deben hacerse cargo exclusivamente de esos cuidados y no existe una red de cuidados, políticas públicas adecuadas, licencias para las personas que trabajan en relación de dependencia. Es un proyecto sumamente ambicioso y lamentablemente se logró discutir, porque se piensa que son los consensos posibles, solamente la parte de ampliación de las licencias. Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que rige en el empleo privado desde hace casi 50 años y jamás se modificaron esas licencias. Las licencias que existen en esta ley son, por ejemplo, de 2 días por paternidad. Pensar hoy en las conformaciones familiares diversas, en la corresponsabilidad en los cuidados, en todo el avance de normas, leyes, tratados que fuimos logrando con la democracia, donde se piensa que el cuidado, sobre todo de los hijos, tiene que ser una carga distribuida entre las personas que integran ese grupo familiar. Bueno, hasta aquí no hubo ninguna ley que lo recepte. Eso es lo que se está discutiendo. Ayer en reunión de comisión conjunta en diputados, Ministerio de Mujeres y Ministerio de Trabajo, se discutió por última vez, fue el último debate, previo a dictaminar si es posible que este proyecto de ampliación de licencias se logre aprobar en diputados y se convierta en ley. Sí, pensaba en esto que vos decías en el marco de la perspectiva de género, ¿no? Porque hasta la concepción tiene una mirada de las relaciones heteronormativas, digamos, ¿no? Porque estamos pensando en madre y padre. ¿Qué pasa con las familias? Esto que vos también mencionabas, donde tenemos madre-madre, ¿no? De la diversidad. Digo, ¿qué está pasando hoy? Hay ahí como ¿cómo se está pudiendo resolver en cuestiones de licencias laborales en torno a esto, por ejemplo? Bueno, en general se resuelve como se puede. En gran medida lo resuelven las familias, en otra medida los sindicatos fuertes que han conseguido negociar colectivamente y poner en sus convenios colectivos de trabajo las llamadas cláusulas de género, que son, por ejemplo, ampliación de licencias o justamente crear las licencias para la persona no gestante, que muchas veces también hoy, y esto tiene que ver precisamente con la Ley de Identidad de Género que aprobamos, la persona que amamanta puede ser distinta de la persona gestante, cosa que en 1974, cuando se dictó la Ley de Contrato de Trabajo, esta posibilidad era impensable. Por eso muchas veces, si no es por la negociación colectiva, o sea, sindicatos y empresas buscando una solución, los jueces han tenido que dar respuestas más apropiadas. Entonces, por vía de la jurisprudencia se reconoció, por ejemplo, extender la licencia para la persona no gestante, extender una licencia por maternidad o por paternidad, según quién ocupara ese rol, independientemente del género o del sexo desde el punto de vista biológico, con lo cual hasta acá no hubo un diálogo adecuado. Tenemos una ley de contrato de trabajo que atrasa muchísimo y una realidad incluso avalada por normas que están por fuera de la ley de contrato de trabajo que reconoce estos avances. O sea que acá estaríamos logrando de alguna manera que la ley de contrato de trabajo se ayorne a lo que está pasando hoy en nuestra realidad. Claro. Cintia, pensaba, leía que se analizan 54 proyectos, digamos, lo que implica el trabajo legislativo. A veces cuando hay una cantidad tan grande de proyectos, esto complejiza, digamos, el aunar criterios para llegar a aprobar una norma.
Bueno, que haya tantos proyectos de ley sobre este tema significa que hay un interés muy grande de la sociedad en que esto se reforme. Eso como primera medida. O sea que es saludable que haya tantos proyectos. Luego hay que trabajar en los consensos. Digamos, lograr un consenso en el Parlamento no es una tarea sencilla. Se tiene que lograr un dictamen, preferentemente un dictamen de consenso sobre lo que sí podría salir votado favorablemente en el recinto, y bueno, en eso se está trabajando muy fuerte. Tengo entendido que ya hay un dictamen, no sé si es el único, donde se daría luz verde para ampliar estas licencias que ya existen, ampliar el tiempo para cuidar, la asignación económica para cuidar, y también se estarían creando nuevas licencias que en la ley de contratos no existen, como las licencias por adopción, por violencia de género, por tratamientos de reproducción técnicamente asistida y otros. Claro, cuando estamos hablando de licencias parentales, esto que introducías al principio, yo enseguida lo llevo a lo que tiene que ver con situaciones de embarazo y demás. Sin embargo, hablamos de todo un entorno de cuidado, ¿no? Claro. Bueno, el proyecto integral justamente piensa en el cuidado como un derecho humano fundamental de todas las personas, a ser cuidadas, a brindar cuidados y al autocuidado. Y por eso digo que era un proyecto muy bien estructurado, que toma en cuenta no solo la cuestión del tiempo y la plata para cuidar, sino todo lo que cada uno de los actores sociales tiene que comprometerse a hacer para que esto de verdad sea equitativo. Digamos, el proyecto integral preveía, por ejemplo, que el Ministerio de Obras Públicas asigne una partida presupuestaria para construir espacios de cuidado infantil. Bueno, esto que en Argentina no existe y que es una obligación del Estado. O, por ejemplo, asignaciones para las personas monotributistas, los monotributistas sociales, los trabajadores de la economía no formal, digamos, todas aquellas personas que sin duda están obligadas a dar cuidado en casi toda su vida y sin embargo no pertenecen a ese universo tan acotado que es las personas que tienen empleo registrado y a quienes se les aplica la ley de contrato de trabajo. Bueno, de alguna manera se pretendió en este debate incluir a este otro universo. Vamos a ver si esto es posible y si sale aprobado. Bien, ¿cuáles serán entonces los pasos a seguir a partir de ahora, Cintia? Bueno, están trabajando en un dictamen, vuelvo a decir, no sé si habrá un dictamen único o más de uno, que luego pasará a ser debatido en diputados, que es la Cámara de Origen, para ser discutido y votado. Es importante, sí, y agradezco que tomen este tema, la militancia y la presión que podamos hacer desde la sociedad civil, porque esto claramente puede incidir en la votación. De hecho, tenemos la experiencia relativamente reciente con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasa cuando toda la sociedad demanda un cambio? Preguntarte en torno a eso, ahora corriéndote un poquito de este proyecto, pero también como presidenta de una asociación de abogados y abogadas justamente laboralistas, ¿no? Abordan la cuestión del trabajo, de los derechos de los y las trabajadoras. Digo, estamos en un año electoral y de hecho lo hablamos hace un ratito hablábamos con el ministro de Trabajo de la provincia sobre los distintos modelos y propuestas que hay, ¿no? En materia electoral, contestame lo que quieras, obviamente, pero digo, hay una distinción entre los proyectos que se están proponiendo de cara a un cambio de gobierno en torno a derechos de trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es tu mirada en ese marco? Bueno, en realidad los proyectos de reformas laborales regresivas provienen del mismo sector y esto es histórico en nuestro país, no es una novedad. Lo vivimos con el proyecto del 2017 durante el gobierno de Macri y tantas otras oportunidades donde desde los sectores del poder económico concentrado se pregona fuertemente que las leyes laborales son un impedimento para generar empleo o que los juicios laborales son una industria en donde solo los abogados laboralistas se enriquecen a costa de las empresas, incluso llegando a hacer que una pyme quiebre, digamos, desmontar todo este
andamiaje instalado tan fuertemente desde el poder y desde los medios, desde algunos medios de difusión. Es bastante difícil, requiere grandes esfuerzos y sobre todo aclararle a la gente qué significan estos proyectos de reforma laboral que se pretenden instalar y que integran claramente y en los puntos iniciales todas las plataformas de los partidos en general que representan a esos sectores. La propuesta es quitemos derechos laborales, la propuesta es eliminemos el llamado costo laboral. Sí. Y en realidad, cuando pensamos en una sociedad sana y en una ciudadanía con derechos, tenemos que pensar cómo se robustece el sistema, por ejemplo, de seguridad social, y esto es a partir del cumplimiento de las normas laborales. La experiencia en Argentina y en otros países de la región muestra que cuando se exigió el cumplimiento de las normas laborales o incluso cuando se dictaron normas o se establecieron políticas públicas anti-evasión, se lograron los mejores resultados en términos de generación de puestos de trabajo. Entonces, es mentira lo que nos quieren hacer creer de que la única manera de generar empleo es quitando derechos laborales. No hay experiencia empírica y exactamente es lo contrario. Es necesario que se cumplan las obligaciones laborales y es cierto cuando algunos empleadores, se quejan y dicen, bueno, pero esto no es parejo porque los empresarios cumplidores tenemos un costo mucho mayor que los que no cumplen. Bueno, la solución obviamente es establecer políticas públicas que persigan y sancionen el trabajo no registrado, no eliminar las obligaciones que tienen los empleadores hoy. Pensaba en relación a eso, quería preguntarte qué opinión te merece la idea que no solo circula por nuestro país, sino hay otros países como España que se ha dado un debate en ese sentido que tiene que ver con la reducción de los días de trabajo, incluso lo pensaba en relación a las tareas de cuidado también, ¿no? Un poco también en contraposición a esto que decías, un montón de proyectos que provienen de sectores políticos de derecha, ¿no? De reducción de derechos y demás. Digo, ¿qué opinión te merece la idea de reducir la cantidad de días de trabajo semanales? Bueno, también está obviamente en los debates actuales la reducción de la jornada, la reducción de la cantidad de horas diarias o de días por semana. Las experiencias son variadas y los resultados también, pero lo cierto es que el modelo tradicional de empleado que cumple 9 horas de trabajo en un establecimiento se fue modificando en general en perjuicio del trabajador, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy un trabajador o trabajadora registrado que recibe un sueldo mensual no cubre la canasta básica. Esta situación actual de tener trabajadores registrados pobres es una novedad y es intolerable. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar esta situación y para lograr incluir a la mayor cantidad de personas que obviamente viven de su ingreso, que son la mayoría? Bueno, la reducción de la jornada laboral o de la cantidad de días por semana aparecería en principio como una solución, no a todos los problemas, sino un aporte en el sentido de que para que se siga produciendo en la misma medida, y esto lo saben mejor los empresarios que los sindicatos, o también los sindicatos, no es necesario mantener esas jornadas extensísimas de trabajo. El mismo nivel de producción se puede alcanzar reduciendo la jornada o si fuera necesario mantener esa cantidad de horas de producción que muchas empresas producen las 24 horas, entonces se pueden generar nuevos puestos de trabajo a partir de redistribuir las horas de trabajo. Y por otra parte, y desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas que trabajan, obviamente cada vez necesitamos conseguir más trabajos para tener más ingresos y así hacer frente a las necesidades básicas. Entonces, eso es lo que de alguna manera las políticas públicas tienen que contemplar. Y la reducción de la jornada es una posible, un aporte posible a esa situación. Cintia, te hemos pasado por un popurrí de temas. Un gustazo poder conversar con vos y bueno, aclararnos algunas cuestiones con tu asesoramiento. Así que muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Cintia Bención, es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Hablábamos sobre todo sobre este debate, ¿no?, de las licencias parentales, de una regulación, de una ley de licencias parentales que incluye todo tipo de cuidados, no solamente los que tienen que ver con la maternidad, paternidad y demás, que se está dando la discusión entonces allí en diputados a nivel nacional. Pasaron 30 minutos de las 11 de la mañana, estamos haciendo No Corras hasta las 13, les hacemos compañía.